Hola, ¿qué tal? Ya regresamos a Reflejos de Amistad. Tenemos unos invitados especiales. Gaby Rodríguez, que es directora del Colegio de Masajes de México, y Carlos del Río, que él viene desde... ¿Dónde vienes, Carlos? Cuéntanos. De Chile vengo, pero ya llevo radicado y estudiando aquí en México y, bueno, y trabajando los últimos 2 años. Tienes 2 años ya radicando en México. Sí, Okay. sí. Y ahorita estás de visita aquí en Guanajuato. Exacto. Para promocionarnos el día de hoy, ¿qué va a haber? Pues eso lo entretenido. Junto a Gaby hemos ofrecido de poder hacer aquí una sesión de musicoterapia a través de los sonidos del mundo. Él es musicoterapia, musicoterapista. Me contabas que eras también... Ay, ¿que te cuente él? bueno, cuéntame. No. Sí, claro. No, pues... Es que me dijiste muchas cosas ahorita de repente y la verdad es que nos cayeron de sorpresa estos invitados, ¿verdad? Nada, pero lo bonito es que yo me siento como un bendecido de la vida porque con la música que hago, pues he tenido acceso a cosas muy mágicas. Instrumentista también. Entonces, por eso, como se ve ahí atrás, también toco muchos instrumentos del mundo, ¿no? Que son instrumentos que tienen espíritu, ¿no? O sea, sin decir nada personal, pero no es tocar una flauta china de 50 pesos, ¿no? Que no sabe de dónde viene, con qué espíritu, versus estar tocando un instrumento que tenga una fuerza atrás, ¿no? Que tenga son instrumentos que tocan el alma. Tocan el que alma, tocan el exacto. espíritu y que no sé, y nos unen con el universo y cosas por el estilo a través de la música. Exacto, sí, como nosotros somos parte de una energía muy, muy poderosa, que es la bendición de la vida, ¿no? Sí. Entonces, dado eso, la música podemos llegar a lugares internos más allá de las palabras. Entonces, como contaba recién, a veces podemos decir que estamos en procesos como de sanación, ¿no? De ver cosas internas, pero es tan complejo lo que nos está pasando que esto entra en lo que se llama las terapias complementarias, porque ya el psicólogo no da abasto, la psicóloga, la que cuida a los niños ya no da abasto, las maestras ya no dan abasto. Entonces poder hacer trabajo en equipo y para poder lograr, ¿no? el bienestar, la armonía, como le podamos llamar. ¿Manejas algún tipo de música en especial de acuerdo a lo que está pasando en ese momento tu paciente? ¿Cómo lo determinas? ¿Cómo determinar qué instrumento le vas a tocar en ese momento en que vas a darle la terapia? Exacto. Por ejemplo, si hablamos de una terapia individual, yo trato como de hacer la música que la persona necesita, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo inventé un concepto que se llama sonoempatía, ¿no? Que es como tratar de sentir qué es lo que esa persona necesita, ¿no? Porque muchas veces pasa que en las primeras etapas en que uno hace música, pues todos quieren que te escuchen, ¿no? De sobresalir, está esto de rockstar, ¿no? De todo eso, entonces quieres mostrarte, quieres hacer algo, ¿no? Sin a lo mejor saber quién es el otro, ¿no? Y esto es completamente a la inversa. Ver lo que necesita esa persona y uno estar al servicio de esa persona. ¿Y la música es así movida, rock and rollera, o es calmadita, pasiva, o lo vas intercambiando? ¿Cómo es? Pues es más pasiva y a veces activo más los ritmos, dependiendo de lo que la persona necesita. Eso es como una fase individual, pero si hago también algo más colectivo, pues ya tengo como una fórmula, ¿no? De viaje, en el cual partimos más suave, después vamos en un increchendo, dependiendo del instrumento, a través de las flautas, del canto, de la música, del tambor medicinal. ¿Y en la terapia? Estoy relajada, estoy acostada, o puedo pararme y bailar. Pues depende, ¿no? Depende de lo que tú necesitas. O sea, yo estoy al servicio de lo que tú necesitas. En general, en mi caso, trabajo con personas en las cuales necesitan como un viaje interno. Entonces, cuando yo empiezo a tocar, pues no sé dónde están, ¿no? Pero después regresan y ahí platicamos, ¿no? Pero en primera instancia es un regalo para su ser, ¿no? Para estar adentro. Me pregunto, bueno, se me vienen muchas imágenes a la mente en cuanto a las terapias grupales también, o sea, ¿hasta cuántas personas puedes tener en un grupo? 1, 2 personas, 40, 50 personas. Pues es relativo, ¿no? Trato de acomodarme a lo que me pidan, ¿no? He hecho sesiones, como dices tú, individuales y a la vez también sesiones muy multitudinarias, ¿no? ¿Crees tú que, por ejemplo, un concierto de Rockstar viene siendo también una terapia? ¿Que reconforte el alma a todas las personas que llegan en ese momento? Es una buena pregunta.
si es una terapia, en el sentido amplio de la palabra, sí. Ajá, sí. Yo uso como un concepto, ¿no? que la música tiene dos grandes sentidos, ¿no? Uno es la catarsis, la liberación de energías que uno tiene que no sabe expresar bien, y ahí el concierto de rock o heavy metal, bueno, depende de la música, ¿no? Es difícil generalizar. ¿Ah? Genera como una liberación, ¿no? Una catarsis. Gente, por ejemplo, cuando entramos en música muy adolescente, donde hay chicos que no saben cómo expresar lo que sienten en palabras y todo, la música les sirve para poner en palabras lo que está dentro, ¿no? ¿Existe una mezcla de culturas, de todo has fusionado para...? Sí, es una bonita pregunta, Arturo. Pues mi llamado más ha sido América, ¿ah? Como el corazón de América. ¿Ah? Yo originalmente de Chile, es otra historia, pero nací en Brasil, entonces también Brasil me conecta mucho, estuve viviendo en Brasil y por ejemplo en Perú hay muy bonitos curanderos, y específicamente hay una etnia que se llama los chipíos, en los cuales yo estuve estudiando el sanar con la voz. ¿Ah? Entonces hay curanderos en la selva que sanan con la voz. Pues imagínate escuchar desde la música, desde la samba a la música andina, a la música mexicana, el mariachi, no sé qué, o algo. Todo eso se integra en la música que tú que das en las terapias. Bueno, lo de los mariachi todo te lo debo, ¿no? Esa parte de ahí. Es que tiene bien poquito. Esa parte de ahí. Sí, pero tenemos nuestra bonita música de los mayas, de nuestra cultura de Centroamérica, etcétera, ¿no? Que pero es ojo. Toda la música es medicina, ¿no? Okay. Lo que pasa es que yo elijo para tenerla como en un contexto. Sí. ¿Ah? Pero ahora también estoy ocupando como instrumentos de cuerdas y cosas así. ¿Cuáles son nuestros instrumentos latinoamericanos? Está difícil. Lo que yo te puedo decir es lo que yo he elegido. Okay. ¿Ah? Entonces lo que yo he elegido ha sido como, por ejemplo, en la selva se ocupa mucho las sonajas para acompañar el canto, como se usa en la selva. ¿Ah? También están las flautas, hay una riqueza de flautas alucinante en América. Tenemos las flautas prehispánicas, que son las que eran hechas de arcilla antes de la llegada de los españoles, que hay una riqueza, por ejemplo, los mexicas, que tienen en el Templo Mayor hay 750 tipos de flautas. Solo Pero en el también hay Templo unos Mayor. tipos de flautas que son como unas basílicas, Sí. ¿cómo se dice? Sí. Así como unos jarritos Exacto. o cantaritos. Que Y son también, las vasijas silbadoras que se llaman. Esas, exactamente. Ajá. Que hablan también el sonido y el agua. O sea, es otra historia, ¿no? Pero la riqueza que hay entre los sonidos de instrumentos prehispánicos es una maravilla. Está ocupado el barro, se cuecen en el fuego, se secan en el viento, se tocan con agua. Entonces son todos los elementos que están dentro. ¿Te metes a toda la cultura para aprender instrumentos de, por ejemplo, aquí los mexicanos? ¿Te metes de lleno a lo que es la cultura, los orígenes? Exacto. Y por ejemplo, lo bonito de vivir aquí en México es que ya uno pasa en la vibración de turista, ¿no? Entonces pasa a viajero, y ya entras a la medicina de la gente, te conectas con todas las medicinas, ¿no? O sea, hay mucho, ¿no? Por ejemplo, la comida y bueno, etcétera, ¿no? Aprendes a comer tortilla, vives de eso, ¿no? La necesitas. El chile, el arroz, el frijol, entonces empiezas a entender las cosas, ¿no? Y por ejemplo, tener el tiempo para conocer a las personas adecuadas también. También uno requiere estar un tiempo para vivir y para tener la posibilidad de conectarse con las personas adecuadas. A veces eso lamentablemente no es de inmediato, ¿no? Necesitas meses, necesitas tiempo. Y México es una plataforma poderosísima. Es una plataforma sagrada, ¿no? En las cuales han transitado gente de conocimiento, gente de sabiduría. Anda a saber tú cuántos años, ¿no? ¿Qué te hizo venir y descubrir toda esa parte de la música e incursionar en esto de la música? ¿Qué sucedió en tu vida para el día de hoy estar aquí? Bueno, muchas cosas, ¿no? Pero si te la puedo contestar, a ver... Porque tú hablas del alma, como un hablas de despertar raíces. interno, ¿no? Como preguntar dónde está la verdad, ¿no? ¿Dónde está, si bien mi verdad, ¿no? ¿Dónde yo resueno, ¿no? ¿De qué es lo que yo necesito expresar? ¿Ah? ¿Qué es lo que yo necesito mostrar? ¿Ah? Por ejemplo, ya cuando trabajo con estudiantes y todo, yo siento que es muy importante que cada uno de nosotros tiene el rol de mostrar su esencia, de quién eres tú, qué hay dentro del corazón de Arturo que solo Arturo lo tiene. ¿Te fijas?
Entonces ese es tu deber como ser humano, mostrarlo, ¿no? Y digan, wow, Arturo pasó por la Tierra o Gris pasó por la Tierra y mostró algo único, ¿no? Que yo por un lado yo lo llamo como la huella digital que Dios puso en tu corazón, ¿no? Pero por otro lado también, acá hay un estudio muy bonito que lo uso y lo cito en mi libro, que se llama, que son los cantares mexicanos, que hablan de que los sabios sanadores y maestros en las culturas de la náhuatl, aquí que vivieron hace mucho tiempo en México, hablan de que el propósito de la tierra es encontrar tu rostro. Entonces tú tienes que encontrar tu solo rostro, ¿no? Entonces, para eso vienes a encontrar tu rostro, que es como tu única huella, ¿no? Que podría ser como el corazón de Arturo hablando en otra manera, ¿no? Hablábamos de las iniciaciones que has tenido en tu vida, estábamos hablando de que tenías una que era siberiana, Sí. la otra es, aquí tenemos el calendario calendario Exacto. azteca, el andina que El tienes andina, allá atrás, claro, allá. sí. Estas iniciaciones te los dan directamente chamanes, porque luego a veces cuando hablamos de chamanes nos los imaginamos o que ya no existen, que ya se perdieron en el tiempo. Es que hay todo un linaje, ¿no? Hay todo un... Porque, por ejemplo, ahora compartimos esta realidad, pero hay muchas realidades paralelas viviendo. Y más en México, que hay culturas ancestrales indígenas muy vivas, lo que yo comentaba acá. Las comunidades indígenas están vivas, tienen una voz, tienen una fuerza y son guardianes de su tradición, de su conocimiento. Entonces, yo he tratado en esta humildad de la música de encontrar esas personas, ¿no? De recibir ese conocimiento. Y el conocimiento es un conocimiento de amor, de compasión, de amistad, ¿no? Es un compartir, ¿no? Por ejemplo, el corazón de México es muy noble, es muy amoroso, muy dulce. Entonces, se conversa, se come con una tortilla, se genera en una conversación, se genera en una caminata, en una ceremonia. Es un estar, ¿no? Y he tenido esa bendición de conocer, por decirlo como dices tú, lo que se llama el hombre chamán, ¿no? Que son los que llevan la sabiduría de la medicina de la tierra, con curanderos. ¿Y les gusta compartir? ¿Les gusta compartir esa información contigo, a lo mejor? O sea, que no formas parte de su etnia. ¿O cómo le haces tú para interactuar con ellos y sacar cierta información que a ti te va a ayudar a formar esta musicoterapia para nosotros? Claro, es que, por ejemplo, yo siento que yo no saco la información, sino que me la transmiten. Okay. Y cuando a ti te transmiten sabiduría o conocimiento, pues es un río de la vida que van dando, ¿no? Y en ese río a mí me toca estar, pero también me toca compartirlo para los que vienen. ¿Te fijas? Entonces, es eso, es ser parte de algo, ¿no? ¿Me ibas a preguntar algo? Sí, que tú haces música, pero no haces música para las personas, sino para el alma. Ajá. ¿Es la diferencia? Sí, como te decía, yo ya... cuando uno hace música en este principio, uno trabaja con el virtuosismo, con mostrar, wow, cómo toco, ¿no? Y ahora yo toco para el ser, ¿no? Para la persona que está detrás, ¿no? Y llegamos adentro, entonces eso la magia que está detrás, ¿no? ¿Y vienes preparado para tocarnos algo? Pues sí, si ustedes quieren, sí. ¿Sí? Sí. ¿Que necesitamos algo aquí? ¿O No, qué? se lo tengo. Y mientras lo tanto, tengo acá. a ver, platícanos, Gaby, ¿qué fue lo que pasó entre Carlos y tú para que le dijeras, vente aquí a Guanajuato a compartirnos? Pues lo que se llaman casualidades de la vida, Sí. ¿no? En este camino, como lo platicaba, mi camino es acercar Sí. a los grandes terapeutas, a los grandes maestros, a todas las personas que sienten el llamado de ser parte de este grupo que les llamamos los sanadores, ¿no? De trabajar como sanadores. Y bueno, pues hemos trabajado mucho con los que les llamamos los sanadores de manos. Las personas que siempre dicen, oye, pues es que te toca y te sana y así. Y de repente un día estaba escuchando una canción de un artista que me gusta mucho, es Nathan Kaur, y escuchaba su voz y la usábamos mucho para las terapias, y entonces me di cuenta lo importante que era el sonido en las terapias, Sí. el canto en las terapias, la voz en la terapia, y decía, wow, es que no solamente es el sonido, el sentido del tacto, ¿no? No. Cuando la persona toca, cuando la persona da un masaje, cuando la persona transmite su energía, sino también es el compartir el sentido de la escucha. Carlos hace un momento en otra entrevista nos platicaba
de lo importante que era antes cuando nosotros nacimos, que nuestra madre nos arrullaba. Sí, claro. ¿No? Entonces ella nos arrullaba y nosotros sentíamos esa paz, nos sentíamos acompañados, nos sentíamos cobijados, nos sentíamos empatizados, nos sentíamos en el bienestar en el mundo. Entonces, bueno, pues sentí ese llamado de pedir que llegaran, como siempre, a las personas, la gente que se necesitaba para hacer de este mundo un lugar mejor. Es lo único que estamos buscando. Me encanta escuchar a Carlos cada vez que tengo la oportunidad de cómo se refiere de nuestro país. Me encantaría que cada mexicano habláramos así de nuestro país, ¿no? Habláramos de ese amor, habláramos con esa entrega y de verdad cada vez que te escucho te lo agradezco con el alma porque me vuelves a avivar ese fuego mexicano que habita dentro de mí y vuelvo a decir, a quitarme todo ese cochambre de pensar el año político, porque votamos las elecciones, las cuestiones ¿Qué es lo que nos enturmia el alma y la mente? Sí, la delincuencia, esto, cómo está todo. Y empiezo a escuchar a alguien que me habla de todo lo magnífico que es mi país, de todo lo maravilloso que tiene, de todo el apapacho que da la gente, y me vuelve a conectar, ¿no?, con la realidad, porque lo otro no es la realidad. Eso no es la realidad, esto es la realidad. Entonces, bueno, Carlos ya está listo, vamos a escuchar. Sí. Vamos a escuchar. No, pero eso es súper importante que lo hablemos aquí, ¿no? Del México mágico que cada uno tiene, o sea, que ustedes tienen, ¿no? Pero a veces estamos tan ocupados en tantas cosas, nos hacen creer tantas cosas de la gente, de las comunidades indígenas o de quien sea, ¿no? Fíjate que esto me hace pensar mucho, bueno, he leído algunas cuestiones, pero que dicen que estamos cambiando ya de nivel, ¿no? O sea, que nos estamos cambiando poco a poquito a otra dimensión y que hay gente que a lo mejor no la conocemos, no sabemos, pero ellos internamente y dentro de su grupo va haciendo que nosotros estemos, que haya más gente que vaya a cambiar de esta dimensión que estamos viviendo a llegar a una dimensión más de paz, más de armonía, más de amor y más de cambio en el mundo, ¿no? Sí, Y la música yo como creo todo que pasa cambio, bueno, el principio del cambio siempre es el caos. Ajá. Entonces es muy importante, ahorita que tocaste ese tema, simplemente para las personas que no están en conciencia de qué están diciendo estos cuates con el cambio de dimensión. No se preocupen, no nos vamos a ir a ninguna parte, no van a venir las naves extraterrestres y van a venir por nosotros, nos van a decir, bueno, ahora no. Okay, no sabemos si Hollywood próximamente saque algo muy estelar, ¿no? Claro. Se refiere a un cambiar desde la perspectiva. Antiguamente vivíamos en una situación de miedo, ¿no? Con respeto a todos nuestros líderes, los que fueran, y como nos tuvieran un poquito controlados, porque las mentes somos caóticas, tenemos mentes caóticas, tenemos un changuito que todo el tiempo está brincando en la cabeza, ¿no? Entonces nos han tenido que tener encerraditos de alguna forma. Entonces antes nos acostumbraban a tener encerrados con el miedo, nos acostumbraban a decir aguas porque hay un infierno, aguas porque si cometes pecados te va a ir mal. Y ese miedo era bueno, no era malo. Sí, sé que mucha gente me dice, ¿qué estás diciendo siempre que digo esto? ¿Por qué? Porque no ocurría todo lo que ahora ocurre. Pero este cambio al lado de la libertad, donde cada persona puede tener su propia conciencia y decidir la dualidad, de ahorita que va a hablar un poquito Carlos sobre la dualidad a través de la flauta, tiene el derecho de experimentar. Pero nosotros también tenemos el derecho de alejarnos de las experimentaciones que no nos gustan y de vivir del otro lado del que tú hablabas, donde somos armonía, donde somos paz, donde somos luz. Y podemos ser seres humanos que estamos integrados tanto en la tecnología, ¿sí?, que podemos tener trabajos normales, podemos estar frente a un computador, pero también somos seres humanos que tenemos un espíritu, tenemos un alma, y como decía Carlos, ¿no?, escuchar el llamado principalmente de quién soy y descubrirlo. Y aunque no lo crean, a través de Gaby, que es una terapista, a través de sus manos, de su energía, de la música que ella te va a poner en la terapia, a través de la música que también Carlos nos va a transmitir en ese momento, eso nos va liberando y nos va haciendo que vayamos cambiando de conciencia. Y recordemos que somos sobre seres todo, humanos, que vivimos, que sentimos, que somos energía, que tenemos luz, espíritu. Sobre muchos- todo guardar silencio. Ajá. Ese es el principal punto donde nos ayuda la música.
cuando los pensamientos se callan, Sí. comienza a hablar el alma, comienza a hablar el corazón. Y a veces ese estado donde viene el silencio no nos gusta mucho porque empieza a hablar de otras cosas que tenemos que ponerle atención, sobre cosas que tenemos pendientes en ocasiones, ¿no? Sí. Hay veces que tenemos que escuchar situaciones no resueltas que te dicen, oye, aquí está este punto, ¿no? Nos pasa mucho en las ceremonias que tenemos con Carlos, que al finalizar preguntamos, bueno, ¿y cómo te fue en tu viaje? Le decimos, ¿no? En tu trayecto. Oye, fíjate que recordé que tenía una situación con una persona, con un hermano, con mi padre, esto, y durante el concierto, pues tal vez lloré, tal vez hablé con él, tal vez murió, tenemos que decirlo así, y lo visualicé que estaba conmigo, lo sentí que estaba conmigo, y pude despedirme, pude hablar con esta persona. Hay personas que han estado enfermas de enfermedades, no consideramos que ninguna enfermedad sea causa letal, simplemente que es una parte de la trascendencia, y han aceptado la enfermedad como su vehículo de trascender, ¿ok? Trascender para nosotros es morir. Entonces, bueno, son cosas maravillosas las que pueden ocurrir esta noche, 8 de la noche, en Colegio de Masajes de México, Villas Manchegas, número 8. Bueno, pues ¿qué les parece si Vamos te a... escuchamos y nos vuelves a repetir al ratito toda la información? ¿Te parece? ¿Ibas a decir algo? Sí, que adelante para despedirnos ya con el programa. Gracias, gracias. Ahí vamos entonces. Bravo. Gracias. Y sí toca el alma. Gracias. Sí toca el alma. Gracias. Entonces, nos vemos hoy a las 8 de la noche en Villas Manchegas. Villas Manchegas número 8, frente al INE, Sí. son las instalaciones de Colegio de Masaje, y recordar que, bueno, Carlos el día de hoy aún puede dar algunas terapias individuales, si lo necesita alguna persona, si necesita ese lugar, encontrarse consigo mismo, hacia dónde voy, quién soy, de dónde vengo, no sé qué hacer con mi vida. Bueno, pues Carlos está aquí un par de horas, aprovéchenlo. Se pueden comunicar a mi teléfono 477-578-1120, y si no, llamen por favor aquí al estudio y bueno, pues Aquí les daremos por la habernos información. Al recibido. 73-404 con Verónica, Carlos, y ella les pasa bienvenido a información. Guanajuato y te esperamos muy pronto. Gracias, Gracias. así va a ser. Un placer. Muchas gracias, Gris. ¿Alcanzamos a mandarles las mañanitas a Chelín Canchola? No, Muchas felicidades, no. de todas Tenemos maneras, que- Chelín. Ya no alcanzamos a mandarte lo que te teníamos preparado. Te deseamos un feliz cumpleaños y qué mejor cierre, ¿no?, que con esta Así música que tan con esta bonita. melodía. Tome esta melodía. Así Así es, es, como su su regalo de Muchas cumpleaños. gracias. Gracias. Muchísimas hasta luego. gracias, los esperamos muy Gracias. pronto. Nos despedimos, Gris, nos esperamos el día de mañana con un programa más de Reflejos de mi Estado. Que tengan un bonito día. Hasta luego.